Bienvenidos al video, el canal de Fast Track 2007, el oso contador. Este es el segundo video que hago sobre qué es contabilidad y en realidad la misma presentación. Lo que sucede es que el video anterior está hecho con voz de locuendo y eso hay algunas personas que no les agrada mucho, así que vamos de nuevo con voz humana. ¿Qué es contabilidad? Bueno, si lo leemos, la definición clásica dice que es la técnica de recolectar, clasificar, registrar, resumir y comunicar la información relevante de las transacciones comerciales y no comerciales de una entidad en términos monetarios con el objetivo de presentar dicha información de manera cualitativa y cuantitativa para el uso de usuarios internos y o externos para la toma de decisiones. ¿Pero qué significa eso? Para entender las definiciones, lo mejor es conceptualizar y leer palabra por palabra con un especial cuidado. Lo que nos dice es que es una técnica. Algunos dirán que es una ciencia, otros dirán que es un arte. Honestamente es una técnica. Y si se quiere, y es mejor que no nos pongamos muy artistas con la contabilidad. Nos puede traer consecuencias graves. Es la técnica de, y ahora sí, tenemos 5 verbos, que en todo en esto engloba un solo verbo que es el análisis. Pero ese análisis implica que se hace una recolección de qué es lo que recolectamos. Ubiquémonos en una empresa. En una empresa ocurren muchas transacciones. Y de tantas transacciones ocupamos establecer alguna forma, un sistema de información que sea capaz de llevar la información recabada de cada una de esas transacciones para llevarla hacia información financiera. Entonces lo primero que hace la contabilidad es establecer ese mecanismo de recolección. Por eso decimos que la técnica es recolectar. Lo segundo que hace es clasificar, porque yo de nada hago tener un escritorio lleno de papeles o una computadora llena de archivos si no la tengo clasificada. Entonces, el segundo paso es clasificamos esa información y lo hacemos como cuando hacíamos estadística descriptiva, que agrupábamos en a cuántos estudiantes les gusta el color amarillo y decíamos, hay 5, hay una frecuencia de 5. Bueno, en contabilidad lo que hacemos es agrupar por categorías similares, transacciones o partidas que tienen características que también son similares. ¿Para qué? Para empezar a hacer un resumen, que es el cuarto verbo. Pero antes de hacer eso, primero ocupamos hacer los registros. ¿Por qué? Porque toda esa información, por más clasificada que yo la tenga, ocupo establecer un sistema de registro en el cual voy a mantener la data completa de todo lo que ha sucedido, de todas las transacciones. Una vez que tengo toda esa data completa y clasificada, ahora sí, pero podemos proceder a hacer un resumen de esas transacciones y agrupamos en términos similares para finalmente preparar información que se comunica, información que tiene que ser relevante sobre las transacciones comerciales y no comerciales. Podríamos comentar aquí que qué son transacciones comerciales y no comerciales, pero el punto es que nos quedemos con la idea de que toda transacción posiblemente tiene un efecto contable presente o futuro o pasado, pero tiene que saber la contabilidad. Entonces, específicamente nos podemos ubicar en una empresa donde lo importante es saber que se recolecta la factura, por ejemplo, la recolecta la persona que está en recepción. Hay un contador que se encarga de hacer una clasificación. Una vez que sabe esa clasificación, que ya la tiene en mente, llega y la ingresa en un sistema contable. El sistema contable, hoy en día trabajamos con sistemas informáticos. Para nadie es un secreto. Esos sistemas son los encargados de resumir y también nos presentan informes, que es la forma en que comunicamos. Al menos esa es la definición clásica. La definición también nos dice que esto se hace en términos monetarios. ¿Por qué? Bueno, primero porque uno de los grandes avances de la humanidad es establecer la moneda. Y segundo porque siempre hago referencia a un párrafo del Principito donde básicamente nos dice las personas entendemos con números. Usted no puede decir que una casa es bella solo por una descripción que diga, oh, es que es grande y amarilla. No, más o menos cuánto cuesta esa casa. ¿Por qué? Porque el valor de mercado es lo que entendemos como valor para la toma de decisiones en el mundo de las finanzas. Adicionalmente nos dice que esa información que ya fue resumida y comunicada en términos monetarios se presenta de manera cualitativa y cuantitativa. Cuando decimos que es cualitativa es porque las agrupaciones son conceptos cualitativos.
O sea, una cuenta de gasto por salario es un concepto cualitativo, una cuenta de gasto por depreciación es un concepto distinto que también es cualitativo. Y el monto asignado en términos monetarios es la medida, es la parte cuantitativa de la información que presentamos. Y esto solo presentamos a usuarios internos y externos para la toma de decisiones. La toma de decisiones no es algo que atañe propiamente a la contabilidad. La contabilidad lo que hace es preparar la información para que alguien tome la decisión. Esa persona que toma la decisión más bien debería saber de otras cosas. Tiene que saber del negocio, tiene que saber de finanzas, tener un conocimiento apropiado de cómo va la economía. No propiamente la técnica contable. Hasta este punto hay que aclarar que existen diferentes tipos de contabilidad. Hay muchas clasificaciones. Si entran a Wikipedia o a Internet, a Google y ponen tipos de contabilidad, les van a salir muchas. Hay una clasificación que es una clasificación un poquito más clásica, por decirlo de alguna manera, donde nos simplificamos la vida y decimos hay tres. Está la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal y la contabilidad gerencial o administrativa. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, la contabilidad financiera es la que se prepara con objetivos de propósito general. ¿Qué significa que es de propósito general? Es información contable preparada para terceros, para usuarios externos, un banco, un proveedor, un inversor, un prestamista. Esa es información con la que no se toman las decisiones del negocio. Por el contrario, son información para que otras personas interesadas en participar en mi negocio lo conozcan. Luego está la contabilidad fiscal, que es básicamente la contabilidad o la forma en que mantendría yo mi contabilidad para cumplir los requerimientos del fisco a la hora del pago de impuestos, que también es legítima. Y finalmente está la contabilidad gerencial o administrativa, que es la contabilidad que realmente atañe a la gestión administrativa. La contabilidad estructurada para hacer todo este proceso de recolección, de clasificación, de registro, resumen y comunicación, para que la toma de decisiones sea la toma de decisiones interna de la empresa, velando hacia los objetivos de la entidad. La contabilidad, ¿cuál es la importancia de la contabilidad? Bueno, ya les decía, la contabilidad lo que hace es presentar información. Luego están las personas que conocen de finanzas, las personas que conocen de los negocios, que son los encargados realmente de tomar las decisiones. La contabilidad es un insumo más para ellos, un insumo importante, sí, pero no deja de ser un insumo más. Existen nuevas técnicas de administración de negocios. Por supuesto, el seguimiento presupuestario hoy en día es una de las principales herramientas de los negocios, y también establecer una gestión de riesgos adecuada para diseñar una estrategia, definir objetivos y alcanzar el futuro esperado para la entidad es otra técnica que utilizará la contabilidad, pero no es lo principal. La contabilidad hoy en día enfrenta algunos retos, como por ejemplo el tema del costo-beneficio. Cada vez buscamos de que esta información nos salga lo menos costosa posible, porque al final está bien, la información tiene que ser lo más depurada posible, lo más íntegra y fidedigna, o sea, que realmente sea útil para la toma de decisiones, pero siempre se espera que sea el menor costo posible. Existen todavía hoy en día se manejan contabilidades con base en efectivo y no con base al devengo, un concepto que veremos posterior, principalmente en el sector público. La contabilidad nacional de los países se lleva con base efectivo, y en realidad no es la contabilidad tradicional que nosotros aprendemos. Cuando, por ejemplo, el gobierno da cifras de contabilidad nacional de que el déficit fiscal es X o que la recolección tributaria es tal, bueno, esas son cifras en base efectivo y no en base al devengo. Y es una de las limitaciones que la contabilidad todavía no ha llegado a profundizar en esos sectores. Y el problema que en algunos casos sucede es que cuando uno va a la universidad, cuando uno estudia esto, muchas veces nos hemos enfocado en la contabilidad financiera y hemos perdido de perspectiva el valor y la importancia de la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa hoy básicamente es insumo para el control presupuestario. Hay un concepto muy relacionado con la contabilidad, que es la existencia de los marcos de referencia. En nuestro video de introducción a las NIF, o qué son las NIF, es el mismo video, explicamos con más a profundidad qué son marcos de referencia, pero básicamente son
libros grandes que nos dicen cómo hacer contabilidad. ¿Y para qué tenemos esos libros? ¿Para qué tenemos esas normas contables que nos dicen cómo se tienen que hacer las cosas? Bueno, lo importante aquí es que los marcos contables, los marcos de referencia, nos llevan hacia la comparabilidad de la información financiera. Eso lo que busca es que una transacción sea registrada contablemente de la misma manera en la entidad A aquí en América, como la entidad C allá en Asia, la entidad F en África. Entonces el punto es que la información sea comparable indistintamente de dónde se procese. Leía los marcos de referencia, está dirigido a llenar las expectativas de usuarios externos. Y por lo general se refiere más al tema de lo que es contabilidad financiera que habíamos mencionado anteriormente. Y por lo general, lo que estos marcos de referencia apuntan es a preparar información de propósito general. Eso quiere decir que es información para usuarios externos. Existen muchos marcos de referencia en el mundo, algunos de propósito general, otros de propósito específico, como por ejemplo, bueno, las IFRS, las NIF, las IFRS para pequeñas y medianas entidades, las US GAAP, las NIF mexicanas, las IPSAS, que son las normas del sector público, que tienen una adopción muy baja a nivel mundial. Luego también están los principios fiscales que en algunos casos nos podríamos conocer a ellos como marcos de referencia. Hay países como por ejemplo Guatemala que con la contabilidad fiscal usted ya cumple. Eh, Aunque cuando se tratan de, aquí hacer la aclaración, las primeras 5 que mencionamos desde la NIF hasta las IPSAS, estos son casos de normas de propósito general. Las normas cuando son para propósitos fiscales son más de propósito específico. ¿Por qué propósito específico? Porque es para un caso específico. Y luego ya estarán las entidades que tienen sus normas internas que ya ahí no será un marco de referencia porque nadie se refiere hacia él. Un marco de referencia debería tener, es aceptado por una comunidad. Las políticas internas son internas y no son aceptadas por nadie. Pero también las colocamos en el sentido de que algunas entidades preparan sus estados financieros en base a políticas internas. Dependerá de lo que la legislación les permita. Entre otras muchas. En resumen, contabilidad es una técnica de recopilar información para la toma de decisiones. Existen 3 tipos de contabilidad: fiscal, financiera y administrativa. Los marcos de referencia contable dan uniformidad y comparabilidad a la información financiera para la toma de decisiones. Y las NIF, el IFRS, son un marco de referencia más. Para más información sobre las NIF hay un video específico de qué son las NIF. Los invito a que pasen a él. Así que muchísimas gracias. Esto es todo por hoy.